quiero arrancar preguntándoles quiénes pudieron escuchar la primera parte de esta predicación, que fue hace más o menos un mes, un miércoles, se llama Fascinación por el ocultismo. ¿Cuántos han visto esa predicación? ¿Cuántos están en pecado? Alcen la mano. ¿Cuántos no tienen ni idea? No, de verdad, tranquilos, no son pecadores, pero alcen la mano. En el canal de YouTube de la iglesia sería buenísimo si se ponen al día, porque me queda muy difícil hacerles todo un resumen de esa primera parte, y para que tengan como el rompecabezas completo sería súper chévere, iglesia, que puedan escuchar esa primera parte. Básicamente arranqué colocando este límite que hoy nuevamente les traigo. Tuvimos en esa primera parte algo que Dios nos está hablando como iglesia, y es la importancia de recordar que no es lo mismo el blanco y el negro, porque como que se nos estaban confundiendo, que una cosa son las reglas que Dios pone en el reino de la luz de su amado Hijo, en la verdad, en el cielo, y otra cosa totalmente opuesta es lo que ocurre en el infierno, en el reino del enemigo, el reino de la oscuridad. Vimos que si queremos no solo obedecer lo que Dios establece en su palabra, sino honrarlo, esa claridad tiene que ser absolutamente contundente en nuestra vida. Una cosa es la oscuridad, otra cosa es la luz. Una cosa es el engaño y la mentira, otra cosa es la verdad. Y hoy voy a seguir marcando ese límite, porque necesitamos poder seguir profundizando, entendiendo qué cosas hacen que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida, se vaya de nuestra casa, se vaya de un lugar, incluso se puede ir de la iglesia. Pero por el contrario, ¿qué cosas atraen la presencia de Dios? ¿Qué cosas hacen que Dios suspire de amor? En nuestra visión como iglesia tenemos escrito: vemos una iglesia que hace sonreír a Dios, y necesitamos poder entender qué cosas hacen que Dios sonría, que suspire de amor, pero a su vez qué cosas le rompen el corazón. Como dice la Biblia, qué cosas hacen que el Espíritu Santo se ponga triste. ¿Qué cosas hacen que su espíritu no pueda revelarse como quisiera? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es muy valiosa. Su gracia, su favor, lo necesitamos en nuestro día a día, como iglesia, como familias, como creyentes. Pero a veces se nos confunden ciertas cosas, y en esa oportunidad pudimos como volver al inicio, y hoy de nuevo vamos a seguir marcando el límite. Pues para eso, hoy no solo voy a seguir reforzando el tema de qué es la oscuridad y qué es la luz, qué es ese negro y el blanco, sino que hoy les traigo un nuevo color, porque este color es igualmente peligroso que el negro o la oscuridad. Y así como la oscuridad es pecado, así como la oscuridad nos tiene cautivos, el color de hoy es también un lugar de cautividad. Señoras y señores, con ustedes, el gris. Pues hoy vamos a hablar del gris. Y el gris se llama sincretismo religioso. Algunos conocen el término por historia, por cultura general, otros no, y se los voy a explicar de una manera así, mejor dicho, para dummies. El sincretismo religioso se refiere a cuando se combinan dos creencias religiosas, dos tradiciones religiosas, para generar una nueva expresión de fe. Es cuando se incorporan tradiciones, cosas culturales a algo religioso. Y es un término no reciente, no es un término de hace un mes cuando les di la primera parte de la prédica, sino que viene de tiempos de conquista, no solo en Latinoamérica, sino cuando era todo ese tema de los imperios, todas las conquistas en Asia, en África, donde había un gobierno o un imperio, una nación que dominaba y quería conquistar, y otra que era conquistada. Entonces, ¿qué ocurría? Que la conquista a una nación no solo implicaba un dominio en lo político, en lo económico, en el gobierno, sino que dentro de la conquista las cosas religiosas y espirituales también se conquistaban. Pero entonces el que iba a conquistar una nación, un pueblo, trataba de negociar. Por eso surge el sincretismo o el gris, porque como era tan duro dominar en lo social, en lo político, en lo económico, empezaron a decir: no, en lo religioso tratemos de negociar. ¿Qué cosas para nosotros son importantes y cuáles cosas para el pueblo que vamos a conquistar
vamos a dejar que sigan creyendo en eso. Entremos a negociar. Entonces reinterpretaban esos pilares espirituales de la nación o el pueblo que iba a ser conquistado y le decían, tranquilos, dejemos eso, solo que ahora pongámosle este nombre. O dejemos eso, pero pongámosle esta ñapa, agreguemos esto de nosotros. Y entonces el pueblo conquistado sentía que había un gana-gana. No era así, pero el gris camuflaba esa negociación, esa combinación que el que conquistaba le ofrecía. Pues el sincretismo religioso también está en la iglesia, porque el enemigo busca el gris. El enemigo le está diciendo a la novia, como lo vimos en la primera parte del Señor, que es la iglesia. Una de las maneras como en la Biblia el Señor se refiere a la iglesia es como su novia. Y una de las cosas que el enemigo hace con el gris y el sincretismo es decirle, novia hermosa, tranquila, eras terrible cuando estabas acá. Uy, aquí, o sea, hace un mes tú estabas en la inmunda. Ya no, tú ya has dejado ciertas cosas. Ahora estás aquí, mira, estás casi, pero no, casi, pero no. Pecado es estar allá, pero negociemos, hagamos un sincretismo. No vas a cambiar de religión. Jesús bendito de Semana Santa sigue siendo Jesús. Tú sigues creyendo en Jesús, tú sigues yendo a la iglesia, pero ¿qué es eso que no te parece tan grave y que puedes dejar? Síguelo haciendo. De hecho, sabían, iglesia, que cuando ustedes van a los lugares donde se remodelan o se eligen las pinturas para remodelación, existe el blanco grisáceo. Es una farsa, pero existe. Entonces el enemigo con el sincretismo te dice, mira, es un blanco grisáceo. Pecado sería estar acá, pero aquí no. Y entonces la novia, creyendo que está siendo fiel a su amado por estar acá, no se da cuenta que estar acá es lo mismo que estar acá. Y una vez más, el corazón de Dios se rompe por infidelidad. De eso el Señor hoy nos quiere hablar, porque el diablo miente cuando te ofrece el sincretismo por medio del gris. Es pecado y te tiene atado porque has caído en una negociación. Y te digo algo, ten cuidado. Porque esas negociaciones, como pasaba en la conquista, te puede llevar a que, aunque tú crees que estás negociando, al final del día está esa cultura teniendo dominio sobre tu vida. Y termina siendo tu esclavo pensando que es solo un gris. ¿Por qué el enemigo busca el sincretismo? ¿Por qué Satanás busca el gris? ¿Por qué se inventa tratar de transar con nosotros como creyentes? Porque él busca dos objetivos. El primero es que no seamos 100% libres. Esta semana estamos recordando la victoria contundente de la resurrección después de la muerte del Señor. Pero de nada sirve, ¿sí?, darnos golpes de pecho y celebrar si no entendemos que la libertad por la cual Cristo muere y resucita es una libertad total. Y el gris hace que caigamos en una negociación con el enemigo, y el enemigo dice, sí, tú creíste en la muerte y resurrección, sí, te mueres y te vas al cielo. Ay, pero mientras te mueres, yo tengo áreas en tu vida donde tengo autoridad y no eres 100% libre. Lo segundo que hace es, sí, adora a Dios, pero el gris hace que yo usurpe un porcentaje de adoración. Entonces, pues adorarás a Dios un 50-50, un 70-30, en algunos casos un 90-10, pero no vas a cumplir el propósito por el cual Dios te hizo, que está en Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Iglesia, tú y yo fuimos creados desde el vientre de nuestra madre para adorar a Dios. Es el primer propósito con el cual Dios nos hizo. Si el enemigo busca atarte, sea en la oscuridad o en el sincretismo, usurpa el que Dios sea el único Señor y Salvador a quien tú adores. Por eso es tan importante abrir los ojos frente al gris. Soy un ser